Cordial saludo, tutora. El día de hoy vamos a exponer la fase 3 de la materia de teorías del aprendizaje. Vamos a empezar con el cuadro comparativo sobre las tres teorías y después continuamos con la diapositiva sobre los tres casos. Mi nombre es Giancarlo Satensi y las compañeras digan su nombre. Juliana García Lugo. Eli Joana Ico. Sandra Lorena Gudelo. Y Estefanía Constanza Peña Ciceri. Empezamos entonces con el cuadro comparativo de las tres teorías y empieza la compañera Juliana. Juliana. Cordial saludo, tutora y compañeros. Voy a iniciar con los autores representativos de las tres teorías que nos correspondió explicar en esta fase 3. En la teoría conductista tenemos a Groper, en la teoría constructivista tenemos a González, Moreira, Kant, Piaget, Montessori, De Crowley, Pestalozzi, Freinet y De Weg, Ausubel y Vygotsky. En la teoría cognitivista tenemos a Chung, Bauer y Hilgard, Schwartz. Listo. La concepción del aprendizaje. Para la teoría conductista tenemos que el aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada y se caracteriza al estudiante como reactivo a las condiciones del ambiente. En la teoría constructivista, en la concepción del aprendizaje, considera que el aprendizaje del alumno se da a partir de revisiones, selecciones, transformaciones y reestructuraciones. Los aspectos cognitivos y afectivos se van adquiriendo a lo largo de la vida por factores básicos como la herencia, el ambiente sociocultural y las experiencias del lenguaje. Y en la teoría cognitivista, la concepción del aprendizaje se da por medio del pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de esta información. Cordial saludo. En el proceso de aprendizaje de la teoría conductista, tenemos que evaluar los estudiantes para determinar en qué punto comenzar la instrucción, también determinar cuáles esfuerzos son efectivos para que el estudiante sea particular y el ordenamiento del estímulo y sus consecuencias dentro del medio ambiente. En ese mismo proceso de aprendizaje en la teoría constructivista, se opone a concebir el aprendizaje como receptivo y pasivo. Se da el conocimiento que produce a través de la movilización por parte del sujeto de un conocimiento antiguo y el alumno en esta construye sus propios conocimientos. En la teoría cognitivista del proceso de aprendizaje, el estudiante se ocupa de cómo la información es recibida, organizada y almacenada. El aprendizaje se vincula no tanto con los estudiantes en lo que hacen, sino con lo que saben y lo que se adquiere, y consiste en codificar, transformar, ensayar y almacenar la información. Continuamos con el rol del profesor. Cordial saludo. En cuanto al rol del profesor, en la teoría conductista encontramos organizar las condiciones ambientales de tal forma que los estudiantes puedan dar las respuestas correctas en la presencia de los estímulos correspondientes. También producir resultados observables y mensurables en los estudiantes, como objetivos de conducta, análisis de tareas, evaluación basada en criterios. Y por último, usar refuerzos para impactar al desempeño, como premios, retroalimentación. En cuanto a la teoría constructivista, encontramos interactuar con sus alumnos, buscar fuentes psicológicas que nos permitan entender el desarrollo cognitivo del hombre,
El profesor también brinda materiales impresos, informativos y audiovisuales. En él, pues, mostrar al alumno cómo construir el conocimiento. También promueve una atmósfera de reciprocidad, respeto y confianza, creando un clima agradable que permita plantear retos y problemas. Por último, tenemos la teoría cognitivista, donde el rol del profesor consiste en retroalimentar, dar ejemplos demostrativos, comunicar o transferir como conocimientos a los estudiantes en la forma más eficiente, organizar las condiciones ambientales de tal forma que los estudiantes respondan apropiadamente al estímulo presentado, e igualmente crear ambientes de aprendizaje que permitan y estimulen a los estudiantes a hacer conexiones con material. Cordial Gracias. saludo. Respecto al rol del estudiante en la teoría conductista, se basa en dar respuesta deseada cuando se le presenta un estímulo, saber cómo ejecutar la respuesta apropiada y usar refuerzos para fortalecer las respuestas correctas. En la teoría constructivista, deben de descubrir los contenidos por sí mismos, actuar como constructores de su propio conocimiento y afrontar situaciones resolviendo problemas y creando nuevos conocimientos. Y en la teoría cognitivista, el estudiante se concentra en las actividades mentales que conducen a una respuesta, en conocer los procesos de planificación y organización de la información mental y en participar activamente en el proceso de aprendizaje. En el factor de interacciones estudiante y profesor, en la teoría conductista, se basa en construir y reforzar asociaciones, estímulos, respuestas, incluyendo el uso de pistas o indicios instruccionales, práctica y refuerzo. En la teoría constructivista, las interacciones que se suscitan entre el profesor y los alumnos, el contenido permite la construcción del saber. Interactúa con el alumno afectiva y cognitivamente para alcanzar el aprendizaje significativo. Y en la última, esta permite cambiar al estudiante animándolo para que utilice las estrategias institucionales apropiadas. Busca las estrategias eficientes. En los procesos de transferencia o mediación, en la teoría conductista se da por medio de aplicación del conocimiento, aprendiendo nuevas formas o nuevas situaciones, y permite que las conductas se transfieran a través de elementos comunes. Las transferencias de la teoría constructivista se aprende por lo que se escucha. Cuando se realiza una actividad, pues a través de ella se incorpora el nuevo conocimiento, también facilitador de estrategias de aprendizaje y también potencializa el aprendizaje por descubrimiento. En la última teoría, la teoría cognitivista, los procesos de transferencia o mediación se dan cuando un estudiante entiende cómo aplicar el conocimiento en diferentes contextos. Entonces, ahí ha ocurrido la transferencia. Se ve como compuesta por base de conocimientos en la forma de reglas, conceptos y discriminación. También se da cuando el estudiante se ha convencido de que el conocimiento es útil en una situación dada para activar la respuesta. Muchas gracias. Pasando a las diapositivas, que es donde hablamos sobre las 3 situaciones que nos mencionaron en la guía. Tenemos la primera situación, la cual se llama un día de colegio en proceso de evaluación. Entonces tenemos que en esta situación se incorpora la teoría del constructivismo y se resaltan los 3 factores. El rol del profesor, cuando el docente se dispone a preparar la estrategia para evaluar los desempeños de los estudiantes con el objetivo de cambiar un poco los estándares de evaluación tradicional. En esto se ejerce un rol de que se evidencia la orientación al estudiante para que construya el conocimiento y a su vez logre promover una atmósfera de reciprocidad,
respeto y confianza, creando un clima agradable y que permita plantear retos y problemas. En el rol del estudiante, pues en este brinda una respuesta con ejemplos de la vida diaria, que implica que el estudiante tenga la capacidad de afrontar estas situaciones, resolviendo problemas y creando nuevos conocimientos y así descubriendo contenidos por sí mismo. En esta teoría, en su proceso de aprendizaje, pues el profesor propone una evaluación final con una serie de preguntas donde se deben resolver colaborativamente para poder discutir y preparar y justificar la respuesta con ejemplos de la vida diaria de cada estudiante. Por lo que esa estrategia pertenece a la teoría constructivista, porque se opone a concebir el aprendizaje como receptivo y pasivo y propone que el alumno es quien debe construir sus propios conocimientos. En la segunda situación escolar tenemos, es el final del día escolar y dos profesores dialogan sobre el comportamiento de los estudiantes. En esta situación se incorpora la teoría conductista y en él pues tres factores importantes, donde tenemos el rol del docente, que es cuando la profesora Juana dice: estoy pensando en una estrategia para implementar en mi salón de clases que me permita evaluar el desempeño de mis estudiantes y generar motivación con ellos hacia su proceso de formación. Significa que llevando a cabo su rol y está aplicando la teoría conductista, porque está organizando las condiciones ambientales de tal forma que los estudiantes puedan dar respuestas correctas en la presencia de los estímulos correspondientes. En el rol del estudiante tenemos que la profesora Sandy dice que si sus estudiantes se portan bien en clase y realizan sus deberes académicos adecuadamente y a tiempo, les da caritas felices, pues ella considera que es un método sencillo que le permite modificar y moldear la conducta de todos los estudiantes, controlando ciertos estímulos. Por lo tanto, el estudiante en este enfoque cumple la función de dar la respuesta deseada cuando se le presenta un estímulo, de saber cómo ejecutar la respuesta apropiada. Y en el proceso de aprendizaje, cuando se emplea un método de las caritas, pues que permite modificar y moldear las conductas de los estudiantes, controlando ciertos estímulos. Esto quiere decir que, por lo tanto, el proceso de aprendizaje se da por el ordenamiento de los estímulos y sus consecuencias dentro del medio ambiente. Gracias. En la situación 3 tenemos la reunión de docentes compañeros de equipo. Esta situación escolar, en cuanto al factor de la concepción del aprendizaje, dice que cuando el profesor le pide a sus estudiantes que anoten en una hoja en blanco aquellas ideas que está aplicando la concepción del modelo cognitivista, porque este se da por medio del pensamiento, la solución de problemas y el lenguaje. El proceso de aprendizaje, en cuanto a este, el profesor pide relacionar ideas con experiencias previas y situaciones cotidianas que permitan entenderlas y ejemplificarlas de forma práctica en situaciones reales. Por lo tanto, esta situación determina el proceso de aprendizaje en dicha teoría. Se trata de recibir, organizar, almacenar y localizar información vinculando el aprendizaje no tanto con lo que el estudiante hace, sino con lo que el estudiante adquiere, cómo el estudiante adquiere el conocimiento. En cuanto al rol del estudiante, al construir metafactos conceptuales y cuadros comparativos que le permiten pues al alumno organizar ideas y contribuir
a identificar relaciones lógicas y conceptuales, el alumno debe asumir el rol de reconocer los procesos de planificación y organización de información mental con el fin de adquirir pues, el aprendizaje. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.